Cuando escuchamos el nombre de Nelson Mandela pensamos en justicia, en reconciliación, pero su historia es mucho más que la de un solo hombre. Es la historia de cómo una persona puede plantarle cara a un sistema entero, un sistema diseñado para aplastar a la gente y, contra todo pronóstico, conseguir guiar a toda una nación hacia la paz. Hoy vamos a desgranar cómo su figura fue clave para acabar con el apartheid en Sudáfrica. Y la pregunta que nos va a guiar es fascinante. ¿Cómo es posible que un hombre, después de pasar décadas encerrado, salga de la cárcel no con sed de venganza, sino con un plan para unir a todo un país? Su historia es, sin duda, una de las más potentes del siglo XX. Bueno, pues empecemos por el principio. Para entender la dimensión de esta lucha, primero hay que tener claros a los dos grandes protagonistas. Por un lado, el hombre, el símbolo, Mandela, y por el otro, el sistema opresor al que se enfrentó. A ver, el apartheid no era simplemente racismo, ¿eh? Era un sistema político y social completo, y lo que es peor, legalizado. Desde el 48 se dedicó a institucionalizar la segregación y asegurar que una minoría blanca tuviera todo el poder sobre la mayoría de la población no blanca de Sudáfrica. Y esta opresión se notaba en el día a día, de formas súper concretas y, la verdad, muy crueles. El sistema te decía con quién te podías casar, dónde podías vivir. Por supuesto, olvídate de votar. Y el futuro que podías esperar era limitado, porque el acceso a una buena educación o a una sanidad decente estaba básicamente vetado. Y en este panorama tan desolador aparece Nelson Mandela. Nació en 1918 en una familia de la realeza Xhosa, o sea, que podría haber tenido una vida bastante cómoda, pero no. Siendo un joven abogado, decidió que no se iba a quedar de brazos cruzados y se unió al Congreso Nacional Africano, que era la principal organización que luchaba contra todo esto. Claro, esa decisión lo cambia todo. Aquí empieza la siguiente fase de la historia, la de la lucha activa por la libertad. Una etapa marcada por la resistencia y, como era de esperar, por la respuesta brutal del régimen. Aquí se ve muy bien el contraste. Por un lado, Mandela y el Congreso Nacional Africano organizaban campañas pacíficas, de desobediencia civil, y por el otro, ¿cuál era la respuesta del régimen? Pues represión pura y dura, detenciones masivas y unas penas legales durísimas para cualquiera que se atreviera a protestar. La cosa se fue poniendo cada vez más tensa muy rápido. En 1962 arrestan a Mandela. Y solo 2 años después, en el 64, llega la sentencia que lo cambiaría todo para siempre. Cadena perpetua. La acusación, sabotaje. La sentencia estaba diseñada para que desapareciera, para borrarlo de la historia y meterle miedo a todo el movimiento. Pero la ironía es que, al intentar silenciarlo, lo que consiguieron fue convertirlo en una leyenda. Su voz, desde la cárcel, empezó a oírse más fuerte que nunca. Y así arranca el capítulo más oscuro de su vida. Años y años de cárcel. Dejaron de llamarle por su nombre y su identidad se redujo a un simple número, el prisionero 46664. El largo camino hacia la libertad empezaba paradójicamente entre rejas. 27. Vamos a pararnos un segundo en esta cifra. 27 años. Es una vida entera. Casi 3 décadas de su existencia metido en la cárcel, la mayor parte del tiempo en las condiciones infrahumanas de la famosa isla de Robben Island. Esta línea de tiempo lo resume de forma brutal. Desde la condena en 1964 hasta su liberación en 1990. Toda una vida en pausa. Pero mientras él estaba encerrado, fuera de los muros, su figura como símbolo no paraba de crecer. Y ahora viene el gran giro de guión, la increíble transformación de prisionero político a presidente de una Sudáfrica que estaba a punto de cambiar para siempre. A ver, el cambio no ocurrió de un día para otro, ni mucho menos. Fue una combinación de dos fuerzas imparables. Por un lado, la presión del resto del mundo, con sanciones económicas que estaban ahogando al régimen. Y por otro, la resistencia interna, que nunca se rindió. El sistema del apartheid se estaba quedando sin aire. El camino hacia esa nueva Sudáfrica se puede resumir en estos 4 pasos. Primero, la presión mundial. Eso lleva, como consecuencia, a la liberación de Mandela. Después, lo más complicado, las negociaciones para una transición pacífica. Y por último, la culminación de todo, las primeras elecciones democráticas de la historia del país. El momento clave llegó en 1990. El presidente de Klerk, en una decisión que sorprendió a todo el planeta, reconoció que el sistema ya no se sostenía y tomó la decisión histórica de liberar a Nelson Mandela. Al hacerlo, no estaba abriendo solo la puerta de una celda, sino la puerta a un futuro completamente nuevo. Y así llegamos a 1994, al día que muchos pensaban que nunca van a ver. Por primera vez, millones de sudafricanos, sin importar su color de piel, hicieron colas kilométricas para votar.
Como se ve en el gráfico, la victoria del Congreso Nacional Africano fue aplastante, y el antiguo prisionero 46664, Nelson Mandela, se convirtió en el primer presidente de una Sudáfrica libre. Pero ganar las elecciones era solo el principio. El desafío más grande no era llegar al poder, sino gobernar. Y este último capítulo se centra en su increíble legado, la tarea de curar las heridas de una nación rota por el odio. En lugar de buscar venganza, que es lo que muchos esperaban y quizás hasta entendían, Mandela eligió un camino totalmente opuesto, el de la unidad. Creó la famosa Comisión para la Verdad y la Reconciliación, un modelo para el mundo entero. Las víctimas podían contar sus historias y los verdugos podían confesar sus crímenes. Con gestos como este, logró lo que parecía un milagro, una transición pacífica que evitó la guerra civil que todo el mundo daba por hecha. Su presidencia lo consolidó como un icono mundial. Ya no era solo un símbolo de la resistencia contra la opresión, sino que pasó a ser el gran símbolo de la paz y, sobre todo, del increíble poder que tiene el perdón. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia de Mandela no es solo algo que está en los libros, es una lección viva. Nos obliga a preguntarnos, en un mundo tan polarizado como el que tenemos hoy, ¿qué podemos aprender de su apuesta por la reconciliación por encima de la revancha? Su legado nos desafía a buscar el diálogo incluso cuando parece imposible y la verdad, esa inspiración hoy nos hace más falta que nunca.